Buenos días, mi nombre es María Pineda y conformo junto con Eliana Parra, Víctor Peralta y Anaís Rivera y Adriana Rodríguez el grupo 3 que vamos a tocar lo que es el tema de fenómenos cadavéricos. Antes de hablar de lo que son los fenómenos cadavéricos, tenemos primero que entender un concepto, que es la tanatología. La tanatología viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Entonces, por definición, es el estudio de la muerte. Es la parte de la medicina forense que estudia los cambios físicos, químicos y microbianos que se observan en el cadáver a partir del momento que se produce la muerte. El propósito o la importancia de este concepto o de este estudio, es establecer lo que se conoce como cronotanatodiagnóstico, que es lo que comprende el cálculo y la opinión médico forense en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde el momento en que se produce la muerte hasta que se inicia el acto pericial, en base a los fenómenos o cambios cadavéricos, que es lo que venimos a tocar en esta exposición. Tenemos que los fenómenos cadavéricos se clasifican según la clasificación de Borri en fenómenos inmediatos, fenómenos consecutivos y fenómenos transformativos. Dentro de los inmediatos tenemos lo que son signos nerviosos, signos circulatorios y signos respiratorios. Y dentro de los consecutivos lo que es el enfriamiento, la deshidratación, las livideces, la rigidez y el espasmo. Dentro de los fenómenos transformativos tenemos que se subdividen a su vez en destructores y conservadores. Los destructores vienen siendo autólisis, la putrefacción y la antropofagia. Y los conservadores, los fenómenos naturales y los fenómenos artificiales. Dentro de los signos inmediatos tenemos los signos circulatorios de muerte y los signos respiratorios de muerte. Eh, los signos inmediatos son aquellos que se producen en horas a partir de la muerte, que pueden ser, por ejemplo, pérdida de la conciencia, insensibilidad, inmovilidad, pérdida del tono muscular, el cese de la respiración, el cese de la circulación. Entonces, como signo circulatorio tenemos lo que es la prueba de Buchot. La prueba de Buchot es básicamente la falta de frecuencia cardíaca audible a la auscultación durante de 12 a 20 minutos. Esto nos indica pues el cese de la circulación. Y los signos respiratorios de muerte tenemos lo que es el signo de Winslow, que consiste en colocar un espejo delante de las fosas nasales de las narinas y el empañamiento de su superficie indicaría actividad respiratoria. Otra prueba es el uso del papel con acetato neutro de plomo, que esto se coloca delante de ambas narinas y si el papel adquiere una tonalidad negra, evidencia muerte debido al desprendimiento de los gases de ácido sulfhídrico proveniente de la descomposición incipiente del cadáver. También tenemos lo que son los signos nerviosos, que se caracterizan por la pérdida de los reflejos. La pérdida de los reflejos osteotendinosos, el pupilar a la luz, el reflejo corneal, etc. Y también para identificar, otro método de identificar los signos nerviosos, que son signos inmediatos de muerte, tenemos que el electroencefalograma va a estar plano. Entonces esto nos indicaría un cese de la actividad cerebral y que el cuerpo claramente no va a responder al dolor y va a haber una reflexia total. Luego pasamos a lo que son los signos consecutivos de muerte o los fenómenos cadavéricos tempranos. Estos son aquellos fenómenos que se presentan de forma temprana, como son la acidificación tisular, que viene siendo que una vez producida la muerte hay una acidificación general de todos los tejidos. Esto es independiente de toda afección que hace descender el pH del hombre. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? A través de la técnica de Lecha-Marzo. Esta investiga la reacción de la secreción lagrimal al introducir un papel tornasol neutro bajo los párpados, observándose en personas vivas que el papel neutro cambia a azul, mientras que en personas o en el cadáver cambia a rojo. Esto se debe a que el pH desciende por debajo de 7 y este descenso tiene un lugar antes de los 30 minutos después de la muerte. Luego pasamos a lo que es el enfriamiento cadavérico o algor mortis, que es un fenómeno espontáneo que se debe al cese de la actividad metabólica. El cadáver va a ir perdiendo calor a medida que va pasando el tiempo para igualar su temperatura con la temperatura del ambiente.
La temperatura va a ir descendiendo en forma paulatina, caracterizada por un primer periodo que comienza luego de las 3-4 horas, en que la temperatura corporal va a ir disminuyendo menos o igual o menor a 0,5 grados centígrados por hora. En un segundo periodo, esto nos comprende desde las 6 horas a 10 horas sucesivas, en la que la dispersión térmica va a ir descendiendo alrededor de un grado centígrado por hora. Finalmente, en un tercer periodo tenemos que la temperatura va a ir disminuyendo 3/4, un medio o un cuarto de grado por hora hasta nivelarse con la temperatura del ambiente. El enfriamiento es más manifiesto en las partes más expuestas, como son las manos, los pies, la cara, y va a ir más tardío en cuello, axilas y vísceras, el cual va a depender de los agentes aceleradores y agentes retardadores del enfriamiento, entre los cuales se encuentran la causa de muerte, la vestimenta que sea escasa, la época del año en la que ha ocurrido la muerte, la humedad, si hubo caquexia, si hubo una hemorragia anterior a la muerte. El enfriamiento de un cuerpo encontrado en un ambiente cerrado se va a percibir de la siguiente manera. Primero la cara, las manos y los pies a las 2-4 horas. Luego las extremidades y el tórax en las posteriores 4-6 horas. Y luego el abdomen, lo que son las axilas y el cuello, luego de las 6-8 horas post-mortem. Ok, entonces tenemos que la deshidratación cadavérica es otro de los fenómenos cadavéricos tempranos. En este proceso, las condiciones de tipo ambiental como la elevada temperatura y la fuerte ventilación pueden dar lugar a una evaporación de los líquidos corporales del cadáver. Se presenta a partir de la 8ª hora post-mortem, que es alrededor de 10 a 15 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Esto va a favorecer la aparición de signos específicos, principalmente van a ser signos oculares. Tenemos el signo de Steinman-Lewis, que consiste en el hundimiento del globo ocular con pérdida de la transparencia de la córnea. Esta se va a tornar opaca, van a haber formación de arrugas en la córnea, va a haber depósito de polvo, de aspecto arenoso, una telilla glerosa. Esto aparece a los 45 minutos con el ojo con los párpados abiertos y a las 24 horas en los ojos con los párpados cerrados. Tenemos también dentro de la deshidratación, tenemos el signo de Sommer-Larcher, que es la aparición de una mancha irregular de color negro en los ángulos externos e internos del segmento anterior del ojo, y esto se debe a la transparencia esclerótica por la deshidratación. Entonces esto nos va a mostrar lo que es el pigmento de la coroides. Se evidencia a partir de las 5 horas si los párpados se encuentran abiertos. Tenemos también lo que es la desepitelización de las mucosas, que esto ocurre como consecuencia de la pérdida de los líquidos del cadáver. Las mucosas van a presentar signos de deshidratación y las estructuras más afectadas en este caso vendrían siendo la región interna de los labios de la boca, el escroto, los labios mayores de los genitales femeninos, y esto se va a identificar a las 72 horas post-mortem. Luego tenemos lo que es la lividez cadavérica, que esto son manchas de color variable, pueden ser rosadas, achocolatadas o violetas, que van a depender de la causa de la muerte. Estas aparecen por efecto de la gravedad de la sangre en los sitios declives como resultado de la hemólisis intravascular que la hemoglobina difunde. Esto va a ir tiñendo el endotelio vascular y los tejidos perivasculares, y también nos indica lo que sería la posición inicial del cadáver. Las primeras manchas van a aparecer a los 20-45 minutos post-mortem. Esto, por ejemplo, si el cadáver está en posición de decúbito supino, su primera aparición vendría siendo en la región posterior del cuello. En el resto del cuerpo van a ir apareciendo de 3 a 5 horas post-mortem y ocupan todo el plano inferior del cadáver ya a las 10-12 horas posterior a su fallecimiento. Tenemos que en el resto del cuerpo van a ir apareciendo de 3 a 5 horas después de la muerte y se vuelven manchas fijas a partir de las 12 a 24 horas después de la muerte. ¿Cuál es la importancia de la lividez cadavérica? Es que esto nos va a dictar lo que sería el diagnóstico de muerte, la posición del cadáver al momento de morir, y nos va a dar una determinación de data de muerte. Luego tenemos lo que es la rigidez cadavérica o rigor mortis, que por definición es el estado de endurecimiento y retracción de los músculos del cadáver
Esto se debe a la degradación irreversible de ATP a AMP. Va a aparecer posterior a las 3 horas en los músculos maceteros, siguiendo por el cuello, el tórax, los miembros superiores, finalmente llegando a lo que es el abdomen y los miembros inferiores. Y va a ir desapareciendo en el mismo sentido. Esto coincide con la putrefacción a las 24 horas. La rigidez cadavérica se va a dividir en lo que son 4 fases. Primero viene una fase de relajación que ocurre después de la muerte, cuando hay pérdida de la tonalidad de la musculatura corporal, tanto lisa como estriada. Luego viene una fase de instauración que oscila entre las 3 a 6 horas post-mortem. Se comienzan a ver las modificaciones musculares, comenzando primero por los maceteros, lo cual se corrobora a las 2 horas posterior al fallecimiento. Esto se va a ir generalizando a las 8 o 10 horas post-mortem y alcanza su máxima intensidad entre las 12 y 15 horas. Durante esta fase es posible vencer la rigidez mediante la movilización pasiva de alguna estructura. Luego tenemos lo que es la fase de estado. En esta fase se va a extender hasta las 24 horas y aquí no es posible vencer la rigidez de la estructura porque esto ocasionaría una fractura o desgarro. Luego tenemos lo que es la fase de resolutivo, la fase de resolución, que es a partir de las 24 horas y llega hasta las 36 horas post-mortem. Esta se produce a partir de los cambios autolíticos que van a desnaturalizar los componentes musculares. Aquí, en este caso, sí se vence lo que es la rigidez y no va a ocasionar ningún tipo de fractura ni desgarro. Luego tenemos lo que son los espasmos cadavéricos, que se definen como una rigidez instantánea. Es inmediata a la muerte, que fija una actitud o una postura que tenía el individuo al momento de morir. La importancia de todo esto es que nos va a dar lo que es el diagnóstico de la manera de muerte. Luego ya entramos en lo que son los fenómenos cadavéricos tardíos o transformativos. Estos se van a dividir en lo que son destructores y conservadores. Dentro de los destructores tenemos el primero, que sería la autólisis. La autólisis es el conjunto de procesos fermentativos anaeróbicos que ocurren en el interior de la célula por acción de las propias enzimas celulares. Esto es sin intervención bacteriana. Esta acción afecta a todos los órganos. Por ejemplo, al principio de los riñones se va a producir una necrosis de los túbulos contorneados distales con pérdida de la relación córtico-medular. En el encéfalo tenemos que va a experimentar un reblandecimiento por la autólisis hasta llegar a la colicuación. Y todo lo que es la mucosa digestiva se va a reblandecer. El útero y el corazón son los últimos órganos que se ven afectados por este fenómeno. Y el cabello y los huesos tenemos que son resistentes a ella. Luego tenemos lo que es la putrefacción cadavérica. Esto es la descomposición del organismo por acción ya bacteriana. Por lo regular se inicia en el aparato digestivo y después se va extendiendo por todo el organismo. Primero van a actuar las bacterias aerobias, que son las que consumen el oxígeno, por ejemplo el Escherichia coli, y dan paso después a las bacterias aerobias facultativas, por ejemplo Vibrio cholera. Y por último actúan las anaeróbicas, o las anaerobias, que son, por ejemplo, el Clostridium. En medicina forense la putrefacción se va a dividir en lo que son 4 fases. Primero viene una fase cromática, luego viene una fase enfisematosa, luego una fase colicuativa o de licuefacción, y luego viene la fase de reductiva o de esqueletización. Tenemos que la fase cromática ocurre a partir de las 24 horas. Aquí van a aparecer unas manchas verdes en una de las fosas ilíacas del abdomen, salvo en la muerte por sumersión, en la que aparece en la región facial. Luego, la visualización de los trayectos venosos superficiales a partir de las 48 horas, y que en un principio tienen la coloración vino tinto. Luego va a adoptar una tonalidad verde oscura debido a la transformación de la hemoglobina y hasta las 72 horas es que se produce este fenómeno. Va a producir que la piel tenga una coloración verde, rojiza y negruzca. En la fase enfisematosa, esta se debe a la producción de abundantes gases producidos por la actividad bacteriana. Se inicia a partir de las 72 horas hasta los 7 días, incluso puede llegar hasta las 2 semanas.
La infiltración aquí gaseosa va a invadir el tejido celular subcutáneo, causando una hinchazón de la cabeza, la protrusión de los globos oculares, la lengua que va a salir hacia el exterior de la boca, el tórax, el abdomen. Estos van a estar distendidos y los gases van a producir que los genitales externos aumenten de volumen. Se producen también los flectemas pútridas, que son elevaciones de la epidermis, que van a presentar en su interior un líquido transudado y gran cantidad de bacterias. Estas se van a localizar en toda la superficie corporal del cadáver. Tenemos que la fase colicuativa o de licuefacción consiste en la disolución de los tejidos blandos. Se va a tratar de un reblandecimiento de la materia, empezando por las partes bajas. Se puede distinguir una fase inicial y una fase tardía. La inicial se va a caracterizar por el desprendimiento de lo que son las uñas, el cabello, de las zonas de tejido blando, debido al avance de la putrefacción. La fase tardía, en esta fase se produce una coloración oscura del cadáver. Asimismo, el aspecto hinchado va a ir desapareciendo poco a poco. La epidermis se desprende de la dermis y el aspecto del cadáver se va a tornar como acaramelado. Posterior a esto, se puede observar que los tejidos inician una licuación, es decir, que comienza a perderse la arquitectura de los órganos. Esta fase comienza a las 2 semanas y puede durar semanas a meses, puede durar hasta 8 o 10 meses. Luego tenemos lo que es la fase la reductiva o de esqueletización, que es la última, es el periodo de putrefacción y es el más prolongado. Tiende a durar años, pero no es posible establecer cuántos años va a durar. Alrededor de 2 a 5 años, todas las partes blandas del cadáver van a ir desapareciendo. Los elementos más resistentes suelen ser el tejido fibroso, los ligamentos y los cartílagos, por lo que el esqueleto va a permanecer unido durante todo este periodo, aunque ya al final también llegan a destruirse estos elementos. Conforme el proceso va a ir avanzando, las vísceras van formando una masa anatómicamente indiferenciada y todos estos restos desaparecen hasta que el cadáver llega a su esqueletización. Hay factores que van a modificar la evolución de la putrefacción. Están los factores individuales y los factores patológicos. Los factores individuales vienen siendo la constitución física, la edad, el sexo. Dentro de las patologías, las patológicas, vienen siendo que la putrefacción es más precoz e intensa cuando hubo heridas graves, cuando hubo contusiones extensas, cuando hubo enfermedades sépticas, muerte tras agonía muy lenta y otras causas, por ejemplo, asfixia, insolación o fulguración. Y esta se va a ver retrasada en grandes hemorragias, en intoxicación por CO2, en enfermedades que cursan con deshidratación intensa, en tratamiento con antibióticos, cuando hubo miembros separados del cuerpo. Dependen también de la humedad, del aire, del frío, de la naturaleza del suelo, de las corrientes del agua, etc. Ok, luego seguimos con la antropofagia cadavérica, que viene siendo también otro fenómeno destructor. Después de producirse la muerte, surge una fauna y una flora cadavérica en el cuerpo que lo van a ir reduciendo de manera gradual a restos áridos. Esta fauna está compuesta por diferentes tipos de organismos y dípteros, encontrando que los primeros que actúan en el cuerpo están a la intemperie. Actúan devorándolo, por ejemplo, roedores, canes, aves de rapiña, hormigas, animales carnívoros en general. Esto va a producir la destrucción por acción de animales, es básicamente lo que es la antropofagia cadavérica. Los más frecuentes son, por ejemplo, las moscas, que van a depositar sus huevos alrededor de la nariz, la boca y el ano. A partir de esto se va a ir desarrollando las larvas, que son muy destructoras o devoradoras. Le siguen después las pupas y finalmente la mosca adulta. Las lesiones por animales carnívoros, los roedores y las hormigas, tienen unas características especiales que el médico forense debe diferenciar de otras lesiones ante muerte. Por ejemplo, los roedores van a ir dejando en un área corroída y van a dejar las huellas de los colmillos. Las hormigas producen lesiones superficiales de tipo serpingenoso, y los perros, los coyotes y los lobos pues devoran los miembros torácicos y pélvicos, que dejan en particular los huesos sin partes blandas. Es importante que el médico forense sepa diferenciar uno de otro animal que pueda estar produciendo estas lesiones.
Bueno, luego tenemos dentro de los fenómenos conservadores lo que es la momificación. La momificación se desarrolla por disecado progresivo de la piel. Esta se adhiere al esqueleto y le da al cuerpo como una tonalidad oscura. La piel se va a tornar dura e inextensible debido a la deshidratación rápida. Va a ir disminuyendo el volumen y el peso del cadáver. La momificación puede ser total o puede ser parcial y se inicia primero en partes expuestas donde haya una escasa agua y grasa, como son por ejemplo los pabellones auriculares, la nariz, los dedos. Este fenómeno va a desarrollarse en condiciones óptimas cuando el ambiente tiene alta temperatura en sitios secos y sitios bastante ventilados. Es un fenómeno tardío cuyo inicio se puede apreciar alrededor de los 4 meses y puede llegar a completarse después de los 30 meses post-mortem. Tenemos lo que es la disposira, que es otro fenómeno conservador, es la transformación jabonosa de la grasa subcutánea del cadáver. Este fenómeno se trata de un proceso de hidrólisis e hidrogenación. Se produce por lo general en un medio que sea húmedo, sin aire, en el cual se observa que la grasa corporal se va a desdoblar en glicerol y ácidos grasos, y la falta de oxígeno va a producir que se saponifican los diversos minerales como son el potasio, el sodio y el magnesio. Esto va a generar lo que es jabón. Entonces, este fenómeno se va a observar en el cuerpo como similar a una capa blanca, untuosa, puede ser maleable, que va a predominar en la superficie corporal. En particular, en los segmentos anatómicos donde se concentran grandes cantidades de tejido adiposo. Por lo común va a iniciar en regiones con abundante tejido graso y progresa después al resto de la superficie corporal, incluso puede llegar a los órganos. Este periodo inicia alrededor de los 4 a 6 meses post-mortem y se ve completado después de los 2 años. Dentro también de los fenómenos conservadores tenemos lo que es la corificación. Esta va a ocurrir de 6 a 12 meses. Post-mortem es una forma mixta entre momificación y saponificación. Algo similar a un paso previo o incompleto del fenómeno de adiposira. Se producen fenómenos como coagulación, polimerización y acidificación de las grasas, lo que conlleva una especie de embalsamiento natural del cadáver. Esto lo vamos a ver como se va a presentar una forma gris o gris amarillenta de la piel con una apariencia como de cuero recién curtido, adherido a las salientes óseas con aparición de el cadáver va a obtener una apariencia como de estado caquético. Se va a observar en inhumaciones en féretros de plomo o zinc. Luego tenemos lo que son los fenómenos conservadores pero artificiales, que son el embalsamiento y la refrigeración. Dentro del embalsamiento tenemos que esto suele realizarse a través de la parafinización. Es obligatorio, por ejemplo, para el transporte internacional de cadáveres. Y la refrigeración no es para conservar cuerpos de manera prolongada. Esto solamente va a ser utilizado cuando no es posible realizar la autopsia por impedimento médico o legal, y es básicamente mantener al cuerpo dentro de una temperatura óptima de 4 a menos 20 grados centígrados para poder preservar el cadáver hasta que se pueda realizar la autopsia del mismo. Y bueno, muchas gracias. Espero que hayan quedado claros estos fenómenos y nosotros le vamos a pasar unos casos clínicos para ver si se logró entender bien la exposición.